Empezar con el ejercicio. Habíamos comentado que no podemos empezar hacer un gráfico de control, que es el tema de esta unidad, si antes no le hacemos ciertas pruebas. Dentro de estas pruebas está la prueba de normalidad y la prueba de análisis del sistema de medición. Lo primero que tenemos que hacer es revisar que los datos se comporten de manera normal. Si estos datos no se comportan de manera normal, no podemos hacer la prueba del sistema de análisis de medición. Entonces, vamos a tener aquí una serie de datos que corresponden a las medidas de una pieza. Vamos a suponer que se están tomando los diámetros de una pieza y observamos que tenemos 90 datos. Entonces, vamos a empezar a hacer el análisis. Yo creo que ya ustedes han hecho estas pruebas de Anderson-Darling. ¿Es así? Yo la verdad no, Inge. ¿No las han hecho? Bueno, igual algunos de ustedes ya tengan hasta una tabla, una hoja en Excel para nada más meter datos y hacerlo. Cintia, no. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a necesitar tener un orden, un número. Aquí es un cuadro para números. En este caso vamos a poner el valor, ya está el valor ahí de I. Ya está el valor de I. Hay muchas formas de llenarlo. Ponemos el valor 1, el valor 2. Le damos, lo seleccionamos y le damos doble clic en este cuadrito y nos lo va a llenar de manera automática. Ahorita ya sabemos que son 90 valores. Podemos hacerlo de otra forma. Ponemos el valor 1. Le vamos a dar la opción de series, de rellenar series, y le decimos que lo queremos en columna. El límite, ahorita sabemos que son 90 datos. Le ponemos como límite 90. Y le damos a aceptar. Y automáticamente nos lo va a rellenar. Pero vamos a hacer otra forma. Esto es con el fin de tratar de automatizar lo más que se pueda en nuestra hoja de cálculo. Para en el caso de que tengamos más datos después de los 90 que ya habíamos dicho, entonces lo vamos a hacer que nos lo haga de manera automática. Vamos a usar una función si, una condicional. Abrimos un paréntesis, es blanco. Si es blanco y ponemos la celda A2, la que tenemos a la izquierda, cerramos el valor, una coma, el valor verdadero para, si mi valor de la izquierda es... Perdón, se fue el internet.
¿Qué fue el último que vieron? ¿Qué Antes fue de el que último pusiera que? la función. La función. Bueno, si mi celda que está a la izquierda, en este caso la A2, está vacía, entonces ponme un valor vacío, abro comillas y cierro comillas, en esta celda, en la celda B2. Y si no, vamos a empezar con un valor 1. Cerramos. Vamos a copiar vamos a hacer la fórmula hacia abajo. Ahorita para no escribir tanto la copiamos, pero ahora le vamos a poner la condición de que mi celda 3, perdón, va a ser la celda B2 más 1. Y ya me puso el número 2. Mientras yo tenga valores en la celda de la izquierda, va a ir subiendo mi numeración. Lo copio hacia abajo y ya me lo dejo en blanco. Ahora, esto lo voy a copiar. Lo voy a dejar, no sé, para cuántas celdas hacia abajo. Ahí quedó en 400. Entonces, en el momento en que yo ponga datos, automáticamente me va a poner la numeración. De esta forma vamos a automatizarlo. Vamos a ir automatizando nuestra hoja de cálculo. Bueno, para hacer la prueba de Anderson-Darling, debemos de tener ordenados los valores de menor a mayor. La fórmula. Muy bien. Para la primera celda, ahí está la fórmula. Sí, ahí está la fórmula. Carlos, Cintia. Si el valor de la izquierda es blanco, está vacío, ponme una celda vacía y si no un 1. Y en la segunda celda, si el valor de la izquierda está vacío, ponme un valor vacío y si no, la celda anterior más 1. Y con esto ya la copiamos hacia abajo hasta n cantidades. Ahora, el siguiente paso para el Anderson-Darling. Puede dejar, Inge, puede poner la de la fórmula del 2. Ahí está, el renglón 2. Y guarden esta hoja. Ya, gracias. Ajá, y guarden esta hoja porque la van a utilizar después. Cuando Inge, lleven... ¿Sí? el del número 1, ¿verdad que no tiene el más uno? ¿No tiene qué? ¿No tiene la suma? No, Puede empezamos a ir poner con la 1. del... Ahí está la del 1. Ya luego arrastramos los valores, Inge. Luego arrastran los valores. Va, gracias. Y les digo, arrastrenlo hacia abajo, la cantidad que quieran. 700 datos va a ser mucho, pero pues no les va a estorbar. Ahora, el siguiente paso es... Inge, si me dio puros unos. ¿Mandé? Ah, Pero pero veo es que que la copiaste copió. la 1. Sí, a mí también me di puros unos. Copiaron la 1. Nos dio puros unos. Se ponen en la celda 2. Le ponen... Copian la 1 hacia abajo. Déjenme borrar todo. Ahí está. Copian la 1 hacia abajo.
Y a esta celda, a esta le agregan, le dan clic para editar. B2 más 1. Con B2 más 1, ahora sí copian, copian sus valores, copian la celda B2 hacia abajo. Ahí está, 200 datos. 200. Y ya, donde tengamos información, nos va a poner el siguiente número. Regresando. Ahora el ordenado. Necesitamos que nuestros datos, la columna A, esté ordenada de menor a mayor. Entonces ahora vamos a usar una función que se llama caésimo. ¿Ya la han utilizado? Sí, ¿Han utilizado esta función? sí. Caésimo menor. La matriz que quiero ordenar es toda la columna de datos A, coma, y el valor que me va a generar, el que me va a dar el orden, es el primer valor, el B2, que es el 1, el primer número menor. Cierro, y ahí está, 6.69. Este es el primer menor que encuentra. Ahora lo voy a le doy clic hacia abajo, doble clic en el cuadrito, y pues me lo va a ordenar de menor a mayor, pero a partir del 91 ya no tengo información y me arroja un error. Entonces, para que no tengamos este error, de todas maneras me va a arrojar un valor diferente, pero me va a manejar un valor de error. Pero si dejo este valor, si dejo este como valor, cuando quiera hacer yo más datos, no me va a permitir hacerlos, me va a generar otros errores. Entonces, esta fórmula la voy a editar. Le doy doble clic. Le pongo después del igual. Y vuelvo a poner lo mismo. Si, condición si, es blanco, abro paréntesis. Si es blanco, de nuevo A2, cierro paréntesis, coma, que me ponga no disponible. Not valor no disponible. Not, abre paréntesis ahí de forma automática y cierra Ya paréntesis. se quedó pausada su pantalla. ¿Ya? Ah, listo. Muy bien. Entonces, si es blanco A2, coma, que me ponga un valor no disponible, not. Al poner yo el not, me abre un paréntesis, lo cierro. Y si no es blanco, si tiene datos, que me ponga el caésimo menor. Y cierro paréntesis. Vuelvo a copiarlo. Doble clic. Y ahora me va a aparecer la leyenda de ND. Entonces ya está no disponible. Este valor ya no me va a generar problemas al momento de graficar o al momento de hacer otros análisis. Para hacer la prueba de Anderson-Darling, necesito debo utilizar esta ecuación. El valor de AD o A cuadrada, el valor de Anderson-Darling, es igual a menos N
que multiplica a 1 sobre n y esto multiplica la sumatoria desde igual con 1 hasta n de 2i menos 1 por el logaritmo natural de f de y más el... Este internet... ¿Ya me escuchan? Sí, ingeniero. Ya. Ya. Este internet nada más no da una hora. Déjenme ver si se puede con otro. ¿Me dicen cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha cortado? Se escucha bien, ya se escucha mejor. Se escucha bien, sí. Bueno, a ver si ya con esto queda mejor. Entonces, les decía, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces vamos a calcular el valor de f de y, 1 menos f de y, 1 menos f de ni más 1, n más 1 menos i, perdón, n menos 1 más i, nuestro valor de Anderson-Darling y nuestro valor normalizado. Para el cálculo de f de y. Para calcular este primer valor de f de y, necesitamos conocer la media de nuestros datos y la desviación estándar de nuestros datos. Entonces nos vamos a mover acá a la derecha. Aquí me faltó ponerlo. El promedio de nuestros datos. La media va a ser igual. Promedio de mis datos de la columna A. Punto 9. Y la desviación estándar es igual a desbest, desviación estándar de mis datos. 0.4767. Necesito conocer también la cantidad de datos. Esto va a ser igual a contar. Que me cuente la columna A 2 puntos A. Ya tenemos, ahí tenemos 90 datos. En el momento que pongamos más datos en la columna, pues se va a actualizar todo. A este le voy a poner el nombre. Aquí ya tenía ahí. Estoy viendo que aquí ya tenía unas celdas. Ya está como la media. Como sigma. Entonces vamos a eliminar esto. Nos vamos a la carpeta a la pestaña de fórmulas. Le damos administrar. Estamos en fórmulas. Administrador de nombres.
Aquí está grabado varias referencias de diferentes libros. Vamos a eliminar todo. Ya después las vamos a poner conforme las vayamos necesitando. Entonces aquí este va a ser mi promedio, media, en datos. Esta va a ser la desviación estándar. Definir nombre, S, sigma, en datos. Este va a ser N, en datos. Ya tenemos algunos valores ya definidos. Entonces, para el valor de f de y, para calcular cuál sería mi distribución empírica, la que estamos observando. Entonces, este es igual este va a ser igual a distribución punto normal n. Me dice que introduzca mi valor de x. Mi valor de x es el 6.69. Me pide la media. Pues aquí la tengo. Me pide la desviación estándar. La tengo como S. Y me dice que si el valor es acumulado, le digo que sí, verdadero. Y ya me da un valor. Esto lo copio hacia abajo. Y vamos a observar, ya nos está poniendo aquí, un valor no disponible. Aquí en esta gráfica, podemos dejarle este ND o podemos quitarlo dándole la opción de si es blanco. Es nada más para cuestión de vista. El siguiente valor, 1 menos f de y, aquí va a ser igual a 1 menos el valor de f de y. Lo copiamos hacia abajo. Y tenemos otra vez el ND. Ahora, el siguiente valor. 1 menos f de yn menos 1 más i. Para este lo vamos a ordenar. Vamos a utilizar el késimo menor. Y vamos a ordenar la columna E. Este es igual a késimo menor de mi matriz, coma, con el número, con la celda B1, B2. Y me generó un error. El valor menor, pues, no está disponible. Entonces necesitamos quitar de estas dos columnas, necesitamos quitar el ND. Entonces, para quitarlo, nos vamos a editar. Doble clic. Editamos. Si es blanco,
si es blanco, y de nuevo nos vamos con el valor E2, A2, perdón. Ahorita vamos a eliminar, vamos a quitar ese error, Carlos. Entonces, de nuevo. En F de Y, doble clic. Si, abrimos paréntesis, es blanco. Si es blanco, A2, coma, aquí ponme un espacio vacío. Abro comillas y cierro comillas. Y si no, la distribución normal. Y cierro paréntesis. Y esto lo copio hacia abajo. Ya está. Ahora aquí tengo un valor vacío. Y cuando le digo aquí que me reste el 1 menos el valor vacío, pues me da un error. Entonces vamos a hacer lo mismo en esta columna. Doble clic. Otra vez la condición sí. Abro paréntesis. Es blanco. Si es blanco, A2. Cierro paréntesis. Coma. Ponme un espacio vacío. Y cierro comillas. Y cierro comillas. Y cierro paréntesis. Y me faltó abrir paréntesis. Si es blanco A2, abro comillas. Y si no, la resta. Doble clic para copiarlo. Y ahora sí me dio el primer valor menor. Ya me desapareció acá el error. Este no lo puedo desaparecer. Y aquí necesito una función si error, pero si error le pongo que me ponga un 0 o que me ponga un espacio en blanco, ya no me permite hacer las operaciones. Entonces, este siempre va a estar apareciendo. Ahora, copio hacia abajo mi fórmula. Ya me los ordenó de menor a mayor. Y aquí tengo otra vez la función de valor. El error de valor. Tengo que quitarlo. ¿Qué tengo que hacer para quitarlo, ingenieros? ¿Qué tendría que hacer? De nuevo, si es blanco, llámese la celda, si es blanco A2, coma, comillas, coma, la décimo menor, y cierro paréntesis. Y la copio. Ya desapareció. Ahora, regreso a mi fórmula. A ver. Voy a empezar a calcular el valor de Anderson. Voy a calcular esta parte de la fórmula.
2i menos 1 por el logaritmo natural de f de y más el logaritmo natural de 1 menos f de yn más 1 menos i. Entonces, para esta fórmula, este va a ser igual a 2 por i, abro paréntesis, 2 por i, 2 por 1, menos 1. 2 por 1 menos 1. Esto multiplicado por el logaritmo natural de f de y, el logaritmo natural de d2 por abro paréntesis por esta parte interna por logaritmo natural de d2 cierro paréntesis más logaritmo natural de 1 menos f de y más logaritmo natural de 1 menos f cierro paréntesis un paréntesis por ahí era cerrar paréntesis, cerrar paréntesis. De una vez les adelanto, me va a generar un error. Que tengo que eliminar. Para mañana habrá tormentas eléctricas dispersas. Se prevé una temperatura máxima de 23 y una mínima de 14. Entonces la voy a eliminar de nuevo con si es blanco. Sí, abro paréntesis, es blanco. Si es blanco, cierro paréntesis. Si es blanco, perdón. Abro paréntesis, A2, que ya sé que es la primera celda. Coma. Si no tengo valores en A2, no me pongas valores en esta celda. Y si no es blanco, si tengo valores, hazme la operación. Cierro. Y ya está. Listo, ya no tengo errores. Ahora, necesito sacar la sumatoria. Aquí necesito un espacio más. La sumatoria. Esto va a ser igual a suma de mi columna G. Ahora voy a calcular el valor de AD, que sería esta sumatoria, que es esto, por menos 1 sobre n, menos 1 sobre n,
para calcular el valor de AD. Entonces, AD va a ser igual a menos N, ya lo tenemos, menos N, menos la suma sobre N, menos N, menos la sumatoria sobre N, 0.405. Ahora, para calcular el valor de AD', este AD' lo voy a utilizar con esta fórmula. Lo voy a sacar a través de esta fórmula. AD'. Entonces, AD' es igual a AD o al A cuadrado, que es 0.405 por 1 más 0.75 entre N más 2.25 entre N al cuadrado. Y cerramos paréntesis. Ahí está, perdón. Mejor garantizamos, abro paréntesis y cierro paréntesis. Ahora sí. Ahí está, me dio un valor de 0.408. Esta ecuación de AD' corresponde a una distribución normal. Lo que queremos probar es que los datos siguen una distribución normal, H0, y H1 los datos no siguen una distribución normal. O los datos pertenecen a una distribución normal con media de 0 y una varianza dada. Una varianza ya conocida. O no pertenecen a una distribución normal con una media de 0 y una varianza dada. Vamos a calcular el valor P. Ya todo esto viene por fórmulas. Entonces, nos dice la ecuación, hay una condicionante que debemos tener. Si AD' es menor que 13 y mayor que 0.6, vamos a calcular nuestro valor P con esta ecuación. Exponente de 1.2937 menos 5.709 por AD' más 0.186 de AD' al cuadrado. Si mi valor de AD' es menor que 0.600 y es mayor que 0.340, utilizamos esta ecuación. Si es mayor 0.340 que AD' y AD' es mayor que 0.200, se utiliza esta otra ecuación. Y si AD' es menor que 0.200, se utiliza esta ecuación. Entonces debemos calcular nuestro valor P de acuerdo al valor de AD'. Ya aquí tenemos una ecuación. Ya está ahí dada. Nada más falta que nombremos le demos nombre a la celda. Entonces, AD-bajo
Le voy a poner a esta. Botón de la derecha, definir nombre. A de guión bajo. En datos. Le doy a aceptar. Y ya me lo hizo. Le estoy poniendo una condición aquí. ¿De acuerdo? Déjenme mover esto hacia arriba para que se vea. Le estoy poniendo aquí una condición. Si A de prima es menor que 13, es esta. Si A de prima es menor que 13, una condición sí y una condición y, la condición y debe cumplir con dos valores. Que A de prima sea menor que 13 y A de prima sea mayor que 0.6. Entonces, si A de prima es menor que 13 y mayor que 0.6, utiliza la ecuación exponente de 1.2937 menos 5.709 de A de prima más puntos 186 de A de prima al cuadrado. Y así está cada una de las siguientes. Si está dentro de 0.6 y 0.340, si está dentro de 0.340 y 0.2, o si es menor a 0.2. Ahí está la condición. Ahí está la condición. Y ahí tenemos la condición. Entonces, solamente va a cumplir una condición. Entonces, mi valor P va a ser igual al valor máximo de mis valores P. Valor P es de 0.3471. Ahora, vamos a comparar, vamos a hacer nuestra prueba de hipótesis. Ya tengo aquí este recuadro para ponerla. Para que sea válida nuestra hipótesis, el valor P y si p-value es mayor de 0.05, se acepta H0. Y si no, se rechaza H0 y se acepta H1. Tendríamos que cumplir con esta condición. Entonces, vamos a poner aquí en este recuadro nuestra condición. Esto es igual a sí. La prueba lógica. Si p-value es menor que 0.05, coma, abrimos paréntesis y decimos, dado que el valor P es inferior a 0.05, coma, rechazamos la hipótesis nula de que los datos
de que los datos proceden de una distribución normal. Cerramos comillas, coma, si no es menor decimos, dado que el valor P es mayor que 0.05, aceptamos la hipótesis nula de que los datos proceden de una distribución normal. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Entonces, pues ya nos va hipótesis. Ahí está. Dado que el valor P, aquí me faltó, dado que el valor P es mayor que 0.05, aceptamos la hipótesis nula de que los datos de que los datos proceden de una distribución normal. Si este valor P fuera de 0.01, rechazamos la hipótesis. Miren, aquí está mal. Hipótesis nula. De que los datos proceden de una distribución normal. Le faltó la L. Entonces, más. El valor P es de 0.34. Entonces se acepta que los datos proceden de una distribución normal. Matemáticamente ya lo vimos. Vamos a hacer la gráfica, las gráficas. Vamos a hacer la gráfica de distribución normal. Bueno, la gráfica de distribución normal ya está. ¿Cómo se hizo? La gráfica de distribución normal. ¿Estorba por ahí el video? ¿No? Esta f de y es cómo debería de comportarse. Y esta es cómo se comporta realmente. Vamos a calcularla, vamos a hacerla. Déjenme borrar toda la gráfica. Vamos de 0. Vamos a seleccionar estas dos columnas, el ordenado y el FYI. Bueno, déjenme ver si sale. No he revisado esto. Con esta ND. Estoy seleccionando las dos columnas completas. Le digo insertar. Gráfico. Por default me da un gráfico recomendado. O todos los gráficos. Si yo le digo que sea de dispersión, pues me voy por esta. F de Y. Si yo le digo por el gráfico recomendado, pues me voy por el de dispersión. Entonces voy a seleccionar todos los gráficos, le digo de dispersión y le digo que sea de línea suavizada. Aceptar. Ahí me está poniendo el cuadro de datos. No lo quiero con cuadro de datos.
Vez. Seleccionamos, insertar. Por eso me lo pone. Vamos a ver con el recomendado. Debes de dármelo, aunque no sea con el recomendado. Todos los gráficos. Bueno, selecciono este que me está dando. Insertar. Todos los gráficos de dispersión. Este, que no tiene datos. Aceptamos. Ya está. Ahora, va desde 6 hasta 9. Voy a darle a editar. El formato. Editar el formato, el eje. El mínimo 6. El máximo 10, 9, 5. Automático. Ya está. Ahora, botón de la derecha. Seleccionar datos. Le voy a agregar el ordenado y el 1 menos f de yn. Seleccionar datos. Agregar valor de la serie X. A ver si me acepta toda la columna. Debe de aceptarlo. Valor de la serie Y es la columna F. Aceptamos y aceptamos. Tengo que corregir aquí, ya que ordenado no debe aparecer. Entonces voy a seleccionar una hacia abajo. Y ahí está. Ahora, botón de la derecha sobre los puntos. Y le voy a dar cambiar tipo de gráfico de series. Para f de y lo quiero como línea suavizada. Y para el otro es dispersión. Y ahí está esta es mi gráfica de distribución normal. Necesito ponerle el nombre. Ahí está. Gráfica de distribución normal. Entonces aquí vemos cómo los datos se ajustan más o menos a los valores, a mi gráfica de distribución normal, a mi curva de distribución normal. Generalmente esta gráfica la hacemos en un papel logarítmico, si la hacemos a mano. Pero pues aquí ya Excel no la da. Ahora, tengo que hacer la otra gráfica. La gráfica de probabilidad. Para garantizar que mis datos, o para ver si mis datos sí se ajustan a una distribución normal. Mi gráfica de probabilidad. Para esto, para hacer la gráfica de probabilidad, tengo que normalizar los datos. Voy a mover esta gráfica donde no me estorbe. Ahora, para normalizar los datos, para calcular un valor de Z, vamos a utilizar calcular mi valor de Z, vamos a utilizar el método de Bernard, donde nos dice que el valor
Z va a ser igual a I menos 0.3 I menos 0.3 más N, digo entre N más 0.4. I menos 0.3 más N más N entre N más 0.4. Entonces, esto sería igual, el valor de Z va a ser igual a I menos 0.3 entre N más 0.4. Ahí tenemos nuestro primer valor. Ah, perdón, pero falta normalizarlo, falta sacar la distribución normal estándar. Este es igual a dist.normal, distribución normal estándar inversa. Distribución normal estándar inversa. Abrimos paréntesis. Nos dice la probabilidad, que sería ese valor. Y ahora sí nos da el valor normalizado. Lo copio hacia abajo. Otra vez me puso la opción, el error de valor. Tengo que quitar ese error de valor. Entonces aquí este es igual. La condición sí. Vamos a ver si es blanco. Si es blanco a 2, coma. Si es blanco a 2, coma. Not. Abro paréntesis, cierro paréntesis, coma. Si no es blanco, calcúlame la distribución normal. Vamos a ver. Ahí donde lo hice. Ya no vi dónde lo hice. Lo hice en la última celda, creo. No, me sigue dando la opción de valor. No me acepta aquí el not. Entonces voy a cambiarla. Si A2, quito paréntesis, si A2 es igual a blanco, no, entonces quito el not y que me ponga comillas. Si es igual a blanco, si no hay valores, ponme comillas, ponme un espacio en blanco, y si no, calcúlame la ecuación. Está pasando, C2 es blanco, valor verdadero, valor falso. Falta un paréntesis. Me sigue dando A2. Nunca me va a salir porque estoy en la celda B92. Entonces, ya vi el error. Si B92, ahora sí. Entonces, si me sirve el not. Porque aquí ocupo, aquí en este Z,
ocupo el valor no disponible. Entonces lo copio hacia arriba. O si quieren ustedes lo hacen desde arriba. Y ahora lo copio hacia abajo. Porque lo voy a graficar. Entonces aquí sí ocupo. Si aquí tengo valores 0 o espacios, no me va a salir la gráfica. Pero ya tengo ese valor normalizado. El siguiente paso, voy a calcular los valores para la gráfica. Para estos valores de la gráfica. Esta gráfica pues ya me puso los datos. Ahí están los valores normalizados. Ahora necesito graficar la línea de probabilidad. Para la línea de probabilidad voy a ocupar el valor de X, de Y, el valor de X y el valor de Y. Les decía, entonces, mi valor de Y debe ir desde -3 hasta 3. -3 y 3. El valor de X. El valor de X va a ser igual a -3 por la desviación estándar, por S, más la media. Y el valor de X, cuando el 3 es positivo, va a ser igual copio la fórmula hacia abajo, 3 por la desviación estándar más la media. Ahora, inserto los valores. Seleccionar datos. Agregar. Valores para la serie X. Valores para la serie Y. Aceptamos. Y aceptamos. Y aquí tenemos nuestra gráfica de probabilidad. Aquí vemos que los valores se acercan mucho a la línea de probabilidad. Aquí le agregamos a esta gráfica, le vamos a agregar el valor de Anderson-Darling, el AD. AD es igual a 0.405. 0.405, espacio, p-value es igual a 0.3471. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica?
Esta gráfica nos dice que como tenemos un valor P mayor que 0.05 y un valor de Anderson-Darling menor que 0.75, los datos sí corresponden o sí provienen de una distribución normal. Vamos a hacer esto en Minitab. Minitab. Me paso a Excel a copiar los datos. Copio toda la columna. Control C. Minitab. Pego los datos. Y me voy a estadísticas, estadísticas básicas. Prueba de normalidad. La variable está en datos. Prueba de Anderson-Darling. Aceptar. Ahí está. La media de 7.935. Media de 7.935. La varianza de la desviación estándar 0.4767, 0.4768 por redondeos. No me da el número de decimales. Bueno. Anderson-Darling, 0.405 y valor P, 0.347. Ahí está nuestra gráfica. Ahí está la gráfica. Estadísticas, gráfica de probabilidad. Es lo que estamos viendo aquí, perdón. Aquí se ve con sus límites. Su intervalo de confianza. Entonces, la mayoría de los datos cae dentro de los límites. Y la gráfica empírica, la gráfica de distribución. Vamos. Ahí está. Entonces vemos que la mayoría de los datos se acercan a nuestra curva. Entonces podemos concluir de manera gráfica que nuestros datos se comportan de manera normal. Ya lo vimos a través de la prueba de Anderson-Darling y a través de las gráficas de probabilidad y de distribución normal. ¿Alguna pregunta? Abajo tenía para calcular los gráficos. Aquí sería la S. Aquí sería la S. Esto no. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ingenieros, No, ninguno. ¿ya habían hecho la prueba de Anderson-Darling? ¿Quiénes sí ya la habían hecho? ¿Quiénes ya tienen algún machote para hacerla? Yo sí la había hecho, Inge, pero Sí, no ya tan la rápido. había hecho, pero un poquito diferente. Sí, ¿Sí? también igual diferente. ¿En qué se diferenciaba? ¿O en qué es diferente? Puede que esté más rápido la de ustedes. ¿En qué se diferencia?
Luis Daniel, Luis Alberto. Así, estoy buscando el ejemplo. Están buscando. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces mientras lo encuentran, les decía, la ventaja de utilizar esta forma es que ya, de utilizar todas estas fórmulas, es que ya dejamos lista la hoja para n cantidad de datos. Ya aumenté aquí los datos. Mi valor P ahora bajó a punto 18, ya no es punto 34. Mi valor de Anderson sigue siendo distribución normal. Cambió, vemos que hay un poco más de dispersión. El valor P baja, entonces solamente el 18% de las veces corresponde. Meto más datos. Subió otra vez el valor P. Sí, entonces ya dejan la hoja lista para n cantidad de valores. Si se llegara a salir por ahí su gráfica de, bueno, con los valores X, si acá tenemos otros valores de cientos, en lugar de décimas, tenemos centésimas, van a tener que cambiar las opciones de los ejes nada más. Aquí ya nada más le dan restablecer. Y pues ya se va a ajustar automáticamente. Por ejemplo, en lo que terminan de hallarla. Estos valores. Cambió 26, 21. Ya nada más son 40 valores. Los pego. Elimino todo lo de abajo. Aquí mi valor P se fue a 0.00009. Mi gráfica pues, se salió de los datos. Entonces restablezco los ejes. Restablezco los ejes. Ahí está automático. Automático. Ya está automático todo. Como ven aquí, esto sí lo tendría que hacer a mano. Pero como ven aquí, los datos no se comportan de manera normal. Dado que el valor P es inferior a 0.05, rechazamos la hipótesis nula de que los datos proceden de una distribución normal. Aquí tendríamos que hacer otro tipo de análisis. Mi A' ya no correspondería a una distribución normal. Déjenme buscar el... Déjenme buscar los valores del Anderson. Tendríamos que revisar para una distribución exponencial, para una distribución Weibull, para una distribución X.
tendríamos que analizar los datos para ver a qué tipo de distribución pertenecen. Y de acuerdo a ese tipo de distribución, generar nuestra hipótesis y hacer nuestras pruebas. Pues para la normal, pues es la fórmula que les presenté ahí. Esta. Aquí tendríamos que analizar los datos. Son poquitos datos también. Insertar una gráfica. Si nos vamos a un histograma, ven, va bajando. Si nos vamos a un histograma, va bajando, entonces esto parece una exponencial. Tenemos que identificar de acuerdo al histograma qué tipo de distribución de probabilidades. Podría ser una exponencial o una Poisson, al decir que empieza en cero, sube y baja drásticamente. Entonces, de acuerdo a al histograma, darnos una idea del tipo de distribución y cambiar nuestra hipótesis. Ya no sería una distribución normal, sería una exponencial, una logarítmica, una Poisson, una Weibull, no sé. ¿Encontraron algo, Luis Daniel? Sí, pero la verdad no, ya no recuerdo de sobre qué eran estos datos. Pero igual si quiere le comparto la pantalla. Sí, déjame. Varios participantes, deja de compartir. A ver, ábrelo. Aquí lo importante es hacer la prueba de Anderson, utilizar el método que ustedes quieran, en Excel, en algún software estadístico, SPSS, Statistical, Minitab, el que quieran. Bueno, aquí están los datos. Aquí. ¿Sí? Y aquí, pero creo, si no me recuerdo, era identificando como un ciclo. O los ciclos, algo así. Para poder sacar esta lista de datos. Y después, aquí abajo, ya hacía la prueba de normalidad. Ahí está igual, ahí ya es lo mismo. Sí. Y nada más que nosotros usamos esta. Ahí está, menos 0.3. Y son 33 datos entre 33.4, es lo mismo. Utilizan la misma, el de Bernard. Nada más están graficando aquí los residuos, el error del pronóstico. Viene a ser lo mismo al final. Sacan la distribución, sacan el gráfico de distribución a través de los residuos. El valor estimado, 53.55 contra 55.05. Hacen un pequeño modelo de regresión. Sacan la diferencia que hay entre el real y el pronosticado. Y de acuerdo a esa, hacen su gráfica. Aquí la gráfica de residuos. También hay que buscar algunos patrones, ver que no se abra en forma de abanico, ver que no haya agrupaciones. Todos estos análisis los hacemos para la parte de regresión lineal, simple y múltiple, y lo combinamos con el diseño de experimentos. Pero es parecido. ¿Sí? Entonces, mientras tengan una hoja de cálculo donde puedan hacer su gráfica, su prueba de Anderson-Darling, o un software estadístico que se los haga y diga si se comportan de manera normal o no, bueno, que arroje datos y ustedes los analizan y determinan si se comporta de manera normal o no, pueden continuar o no continuar con el siguiente proceso, que sería el análisis del sistema de medición. Ese lo dejamos para el miércoles.